Hércules, un nombre que resuena a través de los siglos, no era un mortal común. Su historia comienza con el rey de los dioses, Zeus, y una hermosa mujer mortal llamada Alcmena. Zeus, conocido por sus numerosos romances, deseaba a Alcmena. Astutamente se disfrazó como el propio esposo de Alcmena, Anfitrión, quien estaba ausente en la guerra en ese momento. Bajo este engaño, Zeus visitó a Alcmena, y de esta unión nació el más poderoso de los héroes. Cuando el verdadero Anfitrión regresó, él también estuvo con su esposa. Así, Alcmena quedó esperando gemelos. Íficles, hijo de Anfitrión, y Hércules, hijo de Zeus, el poderoso gobernante del Olimpo. Esta ascendencia divina distinguió a Hércules desde su concepción, marcándolo para una vida de hechos extraordinarios. El nacimiento de Hércules no fue recibido con alegría universal, especialmente en el monte Olimpo. Hera, esposa de Zeus y reina de los dioses, estaba consumida por una feroz celosía. Despreciaba a todos los hijos ilegítimos de Zeus, pero sentía un odio especial y ardiente por Hércules. Incluso antes de que naciera, Hera intentó impedir su ascenso al poder. Cuando Hércules era solo un bebé, acostado en su cuna junto a su hermano gemelo Íficles, Hera envió 2 enormes serpientes venenosas para matarlo. Mientras Íficles lloraba aterrorizado, el pequeño Hércules mostró su fuerza divina. Se despertó, tomó una serpiente en cada una de sus pequeñas y poderosas manos y las estranguló sin esfuerzo. Su nodriza lo encontró jugando con sus cuerpos sin vida como si fueran juguetes. Esta increíble hazaña fue la primera señal de las habilidades sobrehumanas de Hércules. A medida que crecía, su fuerza se hacía aún más evidente y asombrosa para todos los que la presenciaban. Era un niño robusto, más grande y fuerte que cualquiera de sus compañeros. Destacaba en todas las actividades físicas, aprendiendo lucha, tiro con arco y el arte de conducir carros. Sin embargo, su inmensa fuerza a veces era difícil de controlar, especialmente cuando se combinaba con un temperamento impulsivo. En un arrebato de ira, una vez mató a su maestro de música, Lino, con una lira. Este desafortunado incidente mostró que, aunque su poder era grande, su madurez emocional aún debía desarrollarse junto con su destreza física, anticipando futuras luchas. A pesar de estos incidentes, Hércules recibió la mejor educación que un joven de su época podía recibir. Fue instruido por varios maestros en diferentes artes y habilidades. El sabio centauro Quirón, conocido por entrenar a muchos héroes, le enseñó virtud y conocimiento. Autólico le enseñó lucha, Eurito le instruyó en el tiro con arco, y Cástor, uno de los dioscuros, le enseñó a luchar con armadura. Estas lecciones tenían como objetivo formarlo no solo como un guerrero fuerte, sino también como un individuo noble. Sin embargo, la sangre divina de Zeus le daba una fuerza que a menudo eclipsaba todos los demás atributos, convirtiéndolo en una figura de asombro, y a veces de temor, incluso para quienes estaban cerca de él y responsables de su crianza. La animosidad de Hera hacia Hércules no disminuyó a medida que él crecía. Al contrario, se intensificó con cada muestra de sus habilidades de semidios. Observaba su creciente fama y fuerza con amargura, buscando constantemente formas de traerle sufrimiento y ruina. Hércules se casó con una princesa llamada Megara y tuvieron varios hijos. Durante un tiempo, llevó una vida de relativa paz y felicidad, siendo un héroe respetado, pero la venganza de Hera era paciente y cruel. Decidió golpearlo donde era más vulnerable, no mediante un enfrentamiento físico directo, sino atacando su mente. Le infligió una locura súbita y terrible, una maldición divina que nubló sus sentidos y percepción de la realidad. Bajo la influencia de esta locura inducida por los dioses, Hércules perdió toda conciencia de sus acciones y de su entorno. En su delirio, creyó que su propia esposa e hijos eran enemigos enviados para hacerle daño. Volcó su inmensa fuerza contra su familia, matando trágicamente a Megara y a sus amados hijos. Cuando la locura finalmente se disipó y Hércules recuperó sus sentidos, se enfrentó a la horrible realidad de lo que había hecho. La visión de su familia asesinada lo sumió en un abismo de desesperación y culpa. El héroe que podía vencer a cualquier monstruo, ahora estaba vencido por sus propias acciones, abrumado por una pena tan profunda que llegó a contemplar quitarse la vida para escapar de su tormento. Buscando purificarse de esta terrible culpa de sangre, Hércules se aisló de la sociedad, consumido por el remordimiento. Finalmente, buscó la guía del sabio oráculo de Delfos
el santuario más sagrado de Grecia, con la esperanza de encontrar una forma de expiar sus horribles actos. El oráculo, inspirado por los dioses, y tal vez influenciado por la voluntad de Hera, decretó una dura penitencia. Hércules debía ir con su primo, el rey Euristeo de Micenas, o Tirinto, y servirle durante un periodo de 12 años. Durante ese tiempo, debía realizar cualquier tarea que Euristeo le ordenara. Solo al completar estos trabajos podría esperar limpiar su alma y encontrar la paz. Esto era una perspectiva humillante para el orgulloso héroe, servir a un hombre de menor estatura. El rey Euristeo era un hombre de coraje y estatura ordinarios, a menudo intimidado por su poderoso primo. Sin embargo, guiado y envalentonado por Hera, ideó una serie de 10, que luego se extendieron a 12, tareas increíblemente difíciles y peligrosas para Hércules. Estas tareas, conocidas como los 12 trabajos, estaban diseñadas para ser aparentemente imposibles, con la intención de destruir a Hércules o quebrar su espíritu. Lo llevarían a los confines más lejanos del mundo conocido, e incluso al oscuro reino del inframundo. Así comenzó el capítulo más famoso de la vida de Hércules, un periodo de inmenso sufrimiento y lucha, pero también uno que consolidaría su leyenda como el más grande héroe de Grecia, un verdadero testimonio de su resistencia. Los 12 trabajos impuestos por el rey Euristeo fueron desafíos formidables, cada uno diseñado para poner a prueba la fuerza legendaria, el coraje y la astucia de Hércules hasta sus límites absolutos. El primero de estos trabajos fue matar al león de Nemea, una bestia monstruosa cuya piel era impenetrable para cualquier arma. Ninguna lanza o flecha podía atravesar su dura piel. Hércules acorraló al león en su cueva, bloqueó una entrada y, confiando en su fuerza bruta, luchó con la criatura y la estranguló con sus propias manos. Luego, desolló al león usando sus propias garras afiladas, y desde entonces llevó su piel impenetrable como manto, convirtiéndose en uno de sus atributos más reconocibles y símbolo de su poder. No todos los trabajos podían resolverse solo con fuerza. Algunos requerían ingenio y resistencia. El segundo trabajo, destruir a la hidra de Lerna, lo demostró. La hidra era una serpiente acuática venenosa con múltiples cabezas, y por cada cabeza que Hércules cortaba, 2 crecían en su lugar. Además, una de sus cabezas era inmortal. Hércules, con la ayuda de su leal sobrino Iolao, logró derrotarla. Mientras Hércules cortaba cada cabeza, Iolao cauterizaba inmediatamente el muñón con una antorcha encendida para impedir que brotaran nuevas cabezas. Hércules luego enterró la cabeza inmortal bajo una pesada roca. Mojó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, haciéndolas mortales, una decisión que tendría consecuencias más adelante en su vida. Algunos trabajos implicaban capturar criaturas en lugar de matarlas, o realizar tareas que requerían enorme resistencia y paciencia. Por ejemplo, tuvo que atrapar a la cierva de Cerinia, un ciervo con astas doradas sagrado para la diosa Artemisa. Era increíblemente veloz, y Hércules la persiguió durante un año entero, antes de finalmente capturarla sin causarle daño grave, siendo cuidadoso de no enfurecer a la diosa. Otro trabajo fue limpiar los establos de Augías en un solo día. Estos establos albergaban miles de reses y no se habían limpiado en 30 años. En lugar de palear el estiércol, Hércules desvió ingeniosamente 2 ríos, el Alfeo y el Peneo, para que fluyeran por los establos, limpiándolos con notable eficiencia y demostrando su inteligencia práctica. Los trabajos posteriores llevaron a Hércules a tierras lejanas y míticas, llevándolo hasta los confines del mundo y más allá. Tuvo que recoger las manzanas de oro de las Hespérides, custodiadas por un feroz dragón y las ninfas Hespérides. Esta búsqueda implicó muchas aventuras secundarias, incluyendo engañar al titán Atlas para que lo ayudara. Su último y más aterrador trabajo fue llevar a Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas del inframundo, al mundo de los vivos. Hércules descendió al Hades. Se enfrentó al dios del inframundo y, usando solo su fuerza como se le permitió, logró someter al monstruoso Can y presentarlo a Euristeo, quien quedó tan aterrorizado que se escondió en una gran vasija. Tras completar los 12 trabajos, Hércules finalmente fue liberado de su servidumbre a Euristeo y purificado de sus pecados pasados. Continuó viviendo una vida llena de aventuras, corrigiendo injusticias, castigando villanos y ayudando a quienes lo necesitaban por toda la tierra. Participó en la expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro
y realizó muchas otras hazañas heroicas. Eventualmente, se casó con Deyanira, una princesa que ganó tras luchar contra el dios río Aqueloo. Por un tiempo, parecía que Hércules podría encontrar la paz y la felicidad duraderas junto a su nueva esposa, formando una familia y disfrutando de los frutos de su bien ganada reputación como el principal héroe de Grecia. Sin embargo, la tragedia nunca estuvo lejos de Hércules. Un día, viajando con Deyanira, llegaron a un río caudaloso donde el centauro Neso se ofreció a llevar a Deyanira al otro lado. A mitad del trayecto, Neso intentó abusar de ella. Hércules, al ver esto desde la otra orilla, disparó al centauro con una de sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Mientras Neso agonizaba, engañó a Deyanira diciéndole que recogiera un poco de su sangre, asegurando que sería un poderoso filtro de amor para garantizar la fidelidad de Hércules si alguna vez su afecto se desviaba. Deyanira, ingenua y profundamente enamorada, le creyó y recogió en secreto la sangre tóxica del centauro, sin saber su naturaleza letal. Años después, Deyanira escuchó rumores de que Hércules se había enamorado de otra mujer, Iole. Temiendo perderlo, recordó el supuesto filtro de amor de Neso. Untó un poco de la sangre del centauro en una fina túnica y se la envió a Hércules como regalo, esperando reavivar su amor por ella. Cuando Hércules se puso la túnica, el veneno de la hidra, conservado en la sangre de Neso, comenzó a quemar su carne de manera insoportable. El dolor era indescriptible. La túnica se pegaba a él como su propia piel. Al darse cuenta de que Deyanira lo había envenenado sin querer y que su muerte estaba cerca, el gran héroe, en agonía, construyó su propia pira funeraria en el monte Eta y pidió a su amigo Filoctetes que la encendiera, poniendo fin a su sufrimiento mortal. Mientras las llamas consumían su cuerpo, la parte divina de Hércules, su espíritu, ascendió al monte Olimpo. Allí, fue recibido por los dioses y hasta Hera finalmente se reconcilió con él. Se le concedió la inmortalidad y se casó con Hebe, la diosa de la juventud. La historia de Hércules es una de increíble fuerza, valentía y perseverancia ante la adversidad. Cometió errores terribles, impulsado por fuerzas fuera de su control, pero buscó la redención y soportó sus pruebas. Hoy, Hércules es recordado no solo como un símbolo de poder físico, sino como un héroe que, a pesar de sus defectos, luchó contra el mal, protegió a los inocentes y finalmente alcanzó la divinidad a través de su sufrimiento y grandes hazañas. Su leyenda continúa inspirando a las personas a enfrentar sus propios desafíos con coraje.